Mi grupo está conformado por Yurani Ibáñez, Laura Camila Rodríguez y Tania Rodríguez. Decidimos tomar como tema el conflicto entre vecinos por ruido y morosidad. En el análisis, pues podemos destacar que la mayor parte de detonantes del conflicto entre vecinos se genera por la intolerancia, estructura de la vivienda, atrasos en el arriendo e incumplimiento de los acuerdos estipulados en el contrato de arrendamiento, así como una de las variables más significativas en la generación del conflicto entre vecinos es la forma que los habitantes de las viviendas se apropian de lo privado y lo colectivo. Estas situaciones ocasionan no solo un factor, sino la suma de varios factores, como el desconocimiento de lo que significa vivir en copropiedad, los bajos ingresos económicos, la calidad de vida y la actual concepción de la vivienda. Bueno, en cuanto a la estructura del conflicto, sus características y elementos, históricamente los conflictos entre vecinos nos hacen recordar la presidencia de Roosevelt en medio del colapso que existió entre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, pero con el ideal basado en el respeto mutuo. Logró una política que denominó el buen vecino, siendo más que un recurso político una misión personal para la época de 1993. Tenemos claro que los conflictos en la mayoría de los casos son solucionables y evolucionan a través del tiempo. En una comunidad de propietarios es muy común que surjan roces y conflictos. Se trata de un espacio en el que conviven gran diversidad de personalidades, creencias, edades, sexo, y pues es normal que surjan algunos desacuerdos. Existen formas para lograr un bienestar común. Para ello es importante que todos los vecinos tengan un comportamiento cívico, inclusivo, comprensivo y cordial entre sí. En cuanto a los riesgos que se pueden ocasionar, pues es llegar a la violencia entre los actores que comprometan otros procesos jurídicos en los que es mucho más compleja la resolución. Lo ideal es crear un movimiento hacia el crecimiento y se logra a través de las herramientas e involucrar a los actores en la mejor solución del conflicto para trascenderlo y generar un ambiente social adecuado para las personas y sus interacciones con el abordaje adecuado. Un ejemplo de ello es la mediación, llegar al acuerdo amigable. En caso de no lograr un acuerdo con el vecino ruidoso o que éste siga haciendo ruido, se puede llamar a la línea de emergencia, el 123, o acudir a la autoridad de policía. Puede ser un cuadrante o el CAI que se encuentre más cercano al lugar donde se presentan los hechos para informar sobre lo que está pasando. El procedimiento es el abordaje, la información de la infracción, los presuntos implicados, la imposición de comparendos, de pues, ser necesario, apelaciones, pruebas y revocaciones y todo lo que este proceso requiera. En cuanto a la tipología del conflicto de actores, cada uno asume defensa de su posición. Lo resuelven con actividades justificadas, interpersonales, confrontación entre individuos generados por incompatibilidades. Con cuestión a los actores primarios son aquellos que están compuestos por individuos o grupos que se encuentran en una confrontación directa y son afectados directamente por las consecuencias de dicho conflicto, como lo pudimos observar en el video. Bueno, con respecto al conflicto, planteamos transformándolo entre aquellas causas que generan conflictos entre vecinos. Es el ruido, hay personas indisciplinadas que no se dan cuenta que pueden estar molestando a otros. Con su música, la ponen en un volumen muy alto, suelen provocar quejas, discusiones. Se hace oportuno crear espacios para llegar a acuerdos y solucionar los problemas sin necesidad de llegar a los tribunales. Crear solicitudes de parte de las comunidades donde se les brinde asesoramiento de parte de programas sociales que defiendan los derechos y los deberes de los ciudadanos. Cuando por medio de la conversación reguladora de las partes implicadas no se obtienen resultados positivos,
Es momento de acudir a las leyes estipuladas y hacer las solicitudes pertinentes para la solución con medios administrativos y legales competentes, dando registro a los compromisos pactados. Por otra parte, queremos dar a conocer o plantear cómo transformar el conflicto analizado anteriormente. Entre aquellas causas que generan conflictos entre vecinos es el ruido. Hay personas indisciplinadas que no se dan cuenta que pueden estar molestando a otros con música muy alta, por decirlo así. Suele provocar quejas, discusiones. Se hace oportuno entonces crear espacios para llegar a acuerdos, solucionar los problemas sin necesidad de llegar a tribunales.